Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con el estudio de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy tenemos el desarrollo de un interesante y muy ilustrativo tema, que aunque es de carácter simbólico, tiene una importante lección que mostrarnos. Nos referimos a la figura o símil de la novia de Cristo, como representación simbólica de la Iglesia o del pueblo de Dios. Novia que se desposará con el Señor Jesús en este final de los tiempos, simbólicamente hablando, y para lo cual deberá prepararse debidamente para estar correctamente presentable en este notable evento, y que con la ayuda del Señor lo logrará en este futuro cercano. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Amoroso y piadoso Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu buena palabra, y especialmente este interesante relato que nos habla figurativamente de tu querida novia, tu iglesia aquí en la tierra. Te pedimos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu, el cual inspiró este relato para que nos haga entender el mensaje que nos quieres dar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección se titula La Iglesia como novia, un título muy ilustrativo de la presente lección, y que resume la idea central de este estudio, que es presentarnos a la Iglesia o pueblo de Dios como la novia de Cristo, pues así es como Dios nos ve. Y de allí los cuidados y el aprecio que tiene Dios para con su pueblo a lo largo de la historia, lo cual nos debe llevar a reflexionar en torno a la fidelidad que debemos mostrar en nuestra relación con Dios. Como párrafo de introducción, tenemos un interesante fragmento de la Carta 39 del año 1902, en donde Ellen White, de manera pedagógica, nos dice que debemos considerar nuestra relación con Dios, pues somos como su novia, y por tanto la fidelidad es fundamental en esta relación. Sin más, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Qué leemos sobre Jerusalén como símbolo de la Iglesia y quién se identifica como su esposo? De acuerdo al pasaje bíblico, en Isaías 62:4, leemos acerca de la ciudad de Jerusalén y de la tierra escogida, como representaciones simbólicas del pueblo de Dios, que no se les llamaría más ni desamparada ni asolada, sino que serían el gozo y el deleite de Jehová, ya que serían desposadas o casadas con Dios. Una increíble declaración de carácter profético y a manera de parábola que el profeta Isaías hacía sobre la nación judía, sobre todo teniendo en cuenta de que en ese momento Judá aún existía como nación, y Jerusalén era la hermosa ciudad capital de este reino, pero Isaías la señalaba como asolada o desamparada, algo difícil de creer para la nación judía, teniendo en cuenta de que en ese momento, objetivamente hablando, no estaban ni desamparadas ni asoladas. Sin embargo, el mensaje era espiritual, pues dada la desobediencia e infidelidad del pueblo judío, pronto acabarían siendo despojados de su tierra y llevados cautivos, cumpliéndose así su desamparo y desolación. Pero aún a pesar de esto, Dios no se desentendería de su pueblo, sino que esta situación sería la oportunidad para propiciar el nacimiento espiritual de esta nación o pueblo de Dios, y que, como veremos, llegaría a su madurez espiritual en este final de los tiempos. Y entonces, en ese momento sería desposada con Dios, tal como lo declaraba metafóricamente el pasaje de Isaías 62:4. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿quién se identifica como su esposo? Bueno, siguiendo con la declaración de Isaías 62:4, vemos que es Jehová Dios quien se identifica como el esposo de su pueblo o iglesia, metafóricamente hablando, siendo aquí Jehová la persona de Cristo Jesús. Pues escrito está: porque el amor de Jehová será en ti, y tu tierra será desposada. Es decir, Dios desposaría a Israel, o a la iglesia más concretamente.
lo cual nos quiere decir que Dios estará junto a su pueblo por la eternidad, tal como todo matrimonio terrenal sabemos que es para toda la vida. Ya que en realidad, hermanos, hasta hoy el pecado nos ha separado de Dios y nos mantiene lejos de Él. Pero pronto, apreciados hermanos, esto cambiará, ya que el pueblo de Dios, es decir, la iglesia, será limpiada y su pecado será quitado. Y entonces Dios podrá venir otra vez para estar junto a su pueblo eternamente, tal como todo matrimonio debe ser. Como complemento a esta idea, Ellen White nos dice que pronto será establecido el reino de paz del Mesías, reino esperado por tan largo tiempo, y allí se cumplirá esta promesa y esta declaración que Isaías hizo sobre Jerusalén. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Quién se regocijará con ella como el novio con su novia? Bien, siguiendo con este símil del esposo y la esposa, para ilustrar la relación entre Dios y la iglesia, tenemos de acuerdo al pasaje de Isaías 62:5, que será Dios quien se alegrará y regocijará con su pueblo, o iglesia, tal como un novio se goza con su novia al desposarse con ella. Pues escrito está, que como es el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo tu Dios. Así es, hermanos, nuestro buen Dios se gozará y alegrará grandemente con su fiel iglesia, cuando ella alcance la victoria sobre el pecado, pues la iglesia llegará a guardar completamente todos los mandamientos de Dios. Ese es el motivo de la alegría y el gozo del Señor, pues hermanos, la existencia del pecado en la humanidad es la que ha causado la ruina del hombre, y esto hasta ahora no lo reconocemos plenamente. Sin embargo, de acuerdo a la profecía, la iglesia alcanzará a entender que es el pecado lo que nos separa de Dios y de la felicidad. Por eso tomará el rumbo de la completa obediencia a los santos mandamientos del Señor. De allí que Dios nos dice la profecía que se gozará y alegrará grandemente cuando esto ocurra. Y no solo Dios se alegrará de esto, hermanos, sino que también todo el cielo participará de este gozo, pues los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente. Vemos entonces que esta profecía es muy optimista acerca del futuro de la iglesia, ya que ésta retornará al redil del Señor. Y así como el padre del hijo pródigo se regocijó al ver retornar a su hijo que se había perdido, tanto que hizo una gran fiesta para celebrarlo, así también nuestro buen Dios se gozará con la iglesia y con la humanidad al verlos retornar arrepentidos a la obediencia a su santa ley. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Cómo usan otras profecías el símbolo del matrimonio entre Dios y su pueblo? Bien, esta misma idea o figura del esposo y su esposa en un símil de la relación entre Dios y la iglesia la encontramos también en otros pasajes de la Biblia, tales como en Isaías 54, versos 6 y 7, en Jeremías 3:14, en Ezequiel capítulo 16, también en todo el libro de los Cantares y asimismo en las cartas del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Jeremías 3:14 se nos dice: porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y los introduciré en Sión. Como vemos entonces, está presente en este pasaje la figura del esposo y la esposa, en alusión directa a la relación entre Dios y su pueblo o la iglesia respectivamente. Y aunque evidentemente esto es solo una figura o metáfora empleada con un propósito didáctico para obtener una enseñanza, sin embargo nosotros debemos valorarla, ya que en esta figura se nos muestra cuán grande es el aprecio de Dios por su iglesia. En realidad, hermanos, tan grande es el amor de Dios por la iglesia o por su pueblo, particularmente hablando, ya que Dios ama a toda la humanidad, que nuestro rescate de la esclavitud del pecado ha costado muchísimo. Y es en ese marco
en el que debemos entender esta interesante ilustración. Bien, dicho esto, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cómo usa el apóstol Pablo símbolos y terminologías similares para describir la relación íntima que existe entre Cristo y su iglesia? Bueno, el apóstol Pablo, en su deseo de ilustrarnos cómo es la relación entre Cristo o entre Dios y la iglesia, también recurre a este didáctico símil del esposo y la esposa. Por eso vemos en Efesios 5, versos 23 al 26, que nos dice, hablando de la relación entre el marido y la esposa: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó o ama a la iglesia, y se entregó por ella. Y también nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el marido es cabeza de su mujer, por lo que la iglesia debe estar sujeta a Cristo, así como la mujer está sujeta a su marido. Son pues declaraciones del apóstol Pablo, en donde a través del símil entre el esposo y la esposa pretende ilustrarnos cómo debe ser nuestra relación con Dios, pues es necesario conocer con claridad cuál es nuestra posición como miembros de iglesia respecto a Dios, así como nuestros deberes y obligaciones de una manera efectiva o correcta. Y aunque quizás este símil hoy sea discutible, pues en estos tiempos modernos los roles del marido y la mujer han cambiado significativamente, antiguamente este ejemplo sí que era muy apropiado o ilustrativo. Ellen White, comentándonos al respecto de esto, nos dice que el apóstol Pablo, al escribir a los cristianos de Éfeso, les declaró que el Señor constituyó al marido como cabeza de la mujer, es decir, como su protector y vínculo que une a los miembros de la familia, tal como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia. Por eso también nos dice, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Son interesantes declaraciones de la mensajera del Señor, precisando un poco más los comentarios del apóstol Pablo. Así está registrado en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, páginas 57 y 58. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cuánto ha amado Jesús a su iglesia y cuál fue su propósito al entregarse por ella? Bien, de acuerdo a la ilustración que estamos presentando de Dios como el esposo de la iglesia, a partir de esto podemos decir o inferir figurativamente que Dios ama a la iglesia así como un esposo ama a su esposa, aunque esto a modo de ilustración nada más, pues entendemos que el amor de Dios excede en mucho al conocimiento o entendimiento que el hombre pueda tener, pues no sabemos exactamente ni la anchura, ni la altura, ni la profundidad del amor de Dios, tal como se expresa en Efesios 3:18. De todas formas, por fe sabemos que el amor de Dios es más grande y profundo que el de un esposo humano por su esposa, por lo que podemos estar contentos de que Dios nos ame tanto. De allí que la Biblia nos diga que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para poder ser rescatados nosotros en particular y la humanidad en general del poder del pecado en el cual aún estamos sujetos, y así poder tener vida eterna. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿cuál fue el propósito al entregarse por ella? Bien, de acuerdo al pasaje de Efesios 5:27, vemos que el propósito de Dios en la persona de Cristo Jesús al entregar su vida por la iglesia es básicamente por conseguir que ella, la iglesia, pudiese quedar limpia, pura y libre de todo pecado, pues es el pecado lo que impide que Dios se pueda reunir con la humanidad. Y solamente quitando el pecado del mundo es como Dios puede volver a unirse con la humanidad. Recordemos aquel pasaje de San Juan 1:29 que nos dice que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo.
Cordero que murió derramando su sangre por nosotros. Así es, queridos hermanos, Dios ama profundamente a su iglesia, pues ella es el objeto especial de sus afectos, pero todo esto es para hacer que la iglesia se perfeccione, de tal manera que alcance la pureza y la santidad de los justos que recibirán el reino de Dios. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Quién se habrá preparado para las bodas del Cordero? Bien, siguiendo con esta interesante ilustración del esposo y la esposa, siendo esto una alusión a Cristo Jesús y a la Iglesia respectivamente, hemos llegado al momento del matrimonio o de la boda de los esposos, una boda en la cual veremos a la esposa o novia más precisamente preparada para este notable evento. Bien, en Apocalipsis 19:7 encontramos la siguiente declaración, de que han venido las bodas del Cordero y la novia o esposa del Cordero, es decir, de Cristo, se ha preparado para esta boda. Interesante declaración que afirma con claridad que la esposa está preparada para esta boda. Y aquí, hermanos, la venida de las bodas del Cordero se refiere a la llegada del momento del juicio investigador, concretamente al juicio de los vivos, y no a la venida de Cristo Jesús a la tierra por segunda vez. Y la preparación de la que estamos hablando por parte de la esposa es de la santidad, pureza e inocencia alcanzadas para poder asistir a esta boda, evento que, como podemos entender, aún no ha ocurrido, pues Cristo Jesús aún se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial como sumo sacerdote, limpiando y preparando a su iglesia para quitar sus pecados, pues aún hay pecados en nosotros, y la iglesia aún no tiene ni la santidad, ni la pureza, ni la perfección que se requiere para estar lista para esta boda, o día del juicio investigador de los vivos. Sin embargo, hermanos, la profecía de Apocalipsis 19:7 nos dice que la iglesia alcanzará este nivel de preparación. Tal como lo dice Efesios 4:13, alcanzará la misma estatura y plenitud de Cristo, lo cual es muy alentador y motivo de alegría y esperanza, ya que podremos alcanzar a estar preparados y a salir aprobados en este juicio investigador. Al respecto, Ellen White nos dice, hablando de la novia o iglesia, que sin embargo la iglesia aún no se da cuenta de su exaltada posición. Si entendiera esto, sería gloriosa por dentro. Es decir, si la iglesia comprendiera la posición elevada por la cual Dios está obrando allá en el santuario celestial, moldearía su carácter a semejanza de nuestro Señor Jesús. Como está escrito, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, dicho esto, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué representa el lino blanco y limpio con el que se viste a la novia? Y según la Escritura, ¿cómo se considera a los que son invitados a las bodas del Cordero? De acuerdo al pasaje de Apocalipsis 19:8, se nos dice que el lino blanco y limpio representa las justificaciones de los santos. Una declaración que nos quiere decir que los creyentes han sido justificados o han pasado exitosamente el proceso de juicio investigador, por lo cual se les declara que son justificados. Como sabéis, la obra de expiación o de juicio investigador es la última etapa de la obra de Cristo en el cielo en favor del hombre. Y luego de esto termina todo el proceso de rescate y restauración del ser humano. Además, el lino limpio era aquella ropa blanca con que se vestía el sumo sacerdote en el día de la expiación o de juicio investigador, tal como lo vemos registrado en Levítico 16:4, pues solamente en este día de juicio el sumo sacerdote se vestía de blanco o de lino limpio, por lo que debemos considerar la palabra justificaciones enmarcado en este día del juicio o de la expiación. Asimismo, en Apocalipsis 3:18 se recomienda al creyente
que se vista de vestiduras blancas, es decir, de lino limpio. Al respecto, Ellen White nos dice que la ropa blanca es el atuendo de la inocencia, de un carácter puro y santo, vestidura que era llevada en el principio por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Es decir, hermanos, este sería el significado de las vestiduras blancas, o vestiduras de lino limpio, el de un carácter puro y santo, el cual es el que necesitamos poseer para pasar victoriosos en el día del juicio investigador o juicio de los vivos más concretamente, pues solo con un carácter puro e inocente podremos ser trasladados vivos al cielo. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿cómo se considera a los que son invitados a las bodas del Cordero? Bien, de acuerdo a la palabra de Dios en Apocalipsis 19:9, se nos dice que todos aquellos que son invitados o llamados a las bodas del Cordero o del juicio investigador son bienaventurados, ya que contamos con el apoyo de alguien que nos ama como un esposo ama a su esposa, que es Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, Cordero que dio su vida por nosotros. Por tanto, hermanos, no tengamos miedo de ir o pasar por el juicio investigador, pues tenemos a Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote, quien está de nuestra parte, ya que nos ama y nos defenderá para salir victoriosos de esta prueba. Solamente esforcémonos por desarrollar un carácter puro y santo, que es el que necesitamos para ser aprobados en este juicio investigador. Con la ayuda de Dios seguramente que lo conseguiremos. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Recordemos el deseo del Señor Jesús, que es que guardemos sus santos mandamientos. Así está escrito en Deuteronomio 5:29. Este es también mi anhelo personal para mí y para todos ustedes. Que el Señor os guarde. Hasta pronto.